si nosotros queremos utilizar comercio exterior, tenemos que saber cuáles son las reglas. Entonces, vamos a hacer esta actualización de las reglas que tenemos que estar considerando para este 2023. Algunos cambios que está realizando la autoridad. Entonces, va a ser muy enriquecedor esta charla, así es que los invitamos a que puedan tomar nota de los cambios que se tienen, que se vienen, y obviamente para que hagan su planeación de comercio exterior. Porque obviamente tanto para importación como para exportación tenemos que cuidar los aspectos del cumplimiento. Así es que un gusto. Bueno, ya no sé si te siga diciendo feliz año porque es la primera sesión, pero de todos modos feliz año a todos. Y bueno, iniciamos. Así es que me permito compartir parte de los puntos que vamos a ver. Vamos a platicar precisamente sobre las reglas, tanto del SAT como Secretaría de Economía, algunos temas de CFDI, como tal, puntos a considerar para la séptima enmienda, que el tema de las clasificaciones arancelarias, y obviamente algunos puntos que me voy a enfocar mucho en el último tema. Tenemos un documento muy, vamos a llamarle nuevo, que publicó el SAT el domingo. Entonces, prácticamente estamos hablando de un documento que el fin de semana salió a la luz pública, y vamos a ver también cómo viene la autoridad en temas de fiscalización. Ya nos dijo cómo va a revisar, a quién va a revisar, qué va a revisar. Entonces, viene al final, así es que los invitamos a estar atentos y ver si obviamente entramos en el encuadre de estos aspectos de fiscalización de comercio exterior. Entonces, pues bueno, iniciamos con el primero de los puntos. Les quiero hacer referencia a cómo visualiza el gobierno para este 2023 el tema de ingresos. Y voy a hacer énfasis sobre algunos puntos que son relevantes para todos los que estamos en esta área, que es el cómo nos ve la autoridad, ¿no? O sea, desde el punto de vista de recaudación, eh, haciendo la referencia 2022 versus a lo que espera el 2023, pues tenemos un aumento trascendental en los impuestos que se desean recaudar, tan solo de comercio exterior. Quiero que vean los montos. Estamos hablando prácticamente de un 35% de aumento, en los conceptos de ingreso. Obviamente hay diversos factores que se consideran, pero dentro de estos factores obviamente está la fiscalización, que ha venido muy atenta la autoridad a buscar ese ingreso, porque no se generaron nuevos impuestos, que es importante saberlo, sino se generaron lo que viene siendo aumento a multas, que ahorita vamos a platicar, algunos focos de que la autoridad quiere revisar de manera especial diversos sectores. Entonces, obviamente, pues uno de los factores de ingreso que va a ser para este 2023 del gobierno va a ser la fiscalización. Entonces, la autoridad va a estar más activa, para obtener obviamente las métricas, que es un crecimiento de un 35%, por lo menos hablando de estos temas de comercio exterior, que si ven en relación a los demás puntos, pues definitivamente el aumento es mayor. Así es que, pues tomando esto como contexto, pues nos vamos a ver los cambios que se ha realizado la autoridad como tal. Bueno, dentro de los primeros puntos que quiero compartirles son las reglas generales de comercio exterior. Estas reglas, para los que no estén muy familiarizados con las mismas, las publica el SAT. Nos dan referencia de cómo tenemos que operar en la aduana, algunos requisitos que tenemos que estar cumpliendo, formatos, etcétera. Entonces, cada año se publican, y la publicación del 2023 precisamente la tuvimos en eh, mes pasado, bueno, ya antepasado, porque fue el 27 de diciembre y entró en vigor en este 1 de enero. Estas nuevas reglas, ¿qué tenemos que estar considerando? Pues bueno, que la autoridad las va a, cada vez que sea necesario modificarlas, van a aparecer en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas a su vez tienen anexos, y hay uno de los anexos que tenemos que hacer en especial énfasis, que ahorita lo vamos a platicar, que es el anexo 13. ¿De qué habla este anexo 13? Este anexo 13 menciona precisamente la actualización de multas. Entonces, aquí obviamente con qué, cómo nos viene a fiscalizar la autoridad, también
cabe destacar que no siempre la autoridad publica en el Diario Oficial de la Federación, que ese es uno de los temas complejos para los que tenemos que seguir el deber ser, el que tenemos que estar cumpliendo. Entonces, la autoridad también puede publicar en el portal del SAT lo que se le denominan las reglas o publicaciones anticipadas, que ya publicó unas, que ahorita lo vamos a platicar. Por lo tanto, aparte del Diario Oficial de la Federación, tenemos que estar considerando revisar el portal del SAT, donde ya tenemos una publicación del 2023, sobre cómo tenemos que estar operando. Entonces, estas reglas, pues es necesario seguirlas porque pues las tenemos que cumplir. Eh, ya sea que importemos, exportemos, nos da obviamente referencias de cómo tenemos que estar operando. Entonces, bueno, vamos a avanzar para ver estos puntos. ¿Qué dicen estas reglas? De entrada, es importante recordar para todos aquellas empresas que realizan importaciones, que hay uno de los documentos, recordemos que se llama manifestación de valor. Esta manifestación de valor al día de hoy es un documento que se firma de manera autógrafa por el representante legal en cada una de las importaciones. Sin embargo, la autoridad lo sigue teniendo como un punto de desarrollo y que se espera para este segundo semestre de este año que genere lo que viene siendo un cambio en este formato. Este formato de la manifestación de valor al día de hoy es físico, pero la autoridad precisamente ha considerado precisamente, no es nuevo. Si ven desde el 2017, ya es un tema, es un proyecto que ya lleva más de 5 años, el que se realice de manera electrónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que podamos estar haciendo este documento en el portal de la autoridad y obviamente pues que estemos cumpliendo con este documento antes de hacer un pedimento. Entonces, esto solamente para que estemos alerta para el momento de que vaya a salir. Ahora, otro de los puntos que vino a revolucionar el año pasado porque entró en vigor, que es el complemento de la carta aporte. El complemento de la carta aporte entró en vigor el año pasado, el 1 de enero del año pasado, 2022. Sin embargo, las sanciones por un error en el llenado de momento no se está sancionando. Nos cambiaron la fecha para sancionarnos si existen errores en este complemento de la carta aporte hasta el 1 de agosto. Entonces, a partir del 1 de agosto, cualquier error que tengamos va a estar sujeto a multas y o sanciones. Entonces, bueno, punto a considerar, se patea para el segundo semestre del año. Y otra de las reglas que se modificaron es la regla 226, que es la regla que tiene que ver con un proceso que se hace en la aduana, que es el abandono expreso. ¿Qué es el abandono expreso? Cuando nosotros le decimos a la autoridad, sabes que la mercancía que llegó a la aduana no la quiero, te la puedes quedar autoridad. Entonces, lo que nos está mencionando la regla es que no vamos a poder recuperar esta mercancía cuando hacemos este procedimiento, que suena muy lógico cuando ya le decimos a la autoridad, pues, te lo doy, no lo necesito. Pues en teoría, ya no habría forma de cómo recuperarlo, ¿no? O por lo menos ese es el motivo de este ajuste. Otro de los puntos a considerar, como les mencioné, las reglas tienen anexos. Entonces, solamente algunos de ellos sí se publicaron en el transcurso del 27 al 5 de enero. Hubo estas publicaciones de estos anexos. Y no vamos a ver publicados todos los que vemos aquí, porque lo que la autoridad mencionó es todos los anexos que son distintos a estos. Por ejemplo, en estos anexos vemos cómo se llena un control inventario de una empresa maquiladora. Vienen temas de empresas, obviamente, que están registradas como recintos fiscalizados, etcétera. Entonces, todo este listado de anexos del 2022 van a seguir vigentes, aunque no se publiquen en el 2023, que es lo que nos tratan de mencionar. También se genera una ampliación para lo que se le conoce como un padrón de la canasta básica. No sé si recuerden que en su momento el presidente López Obrador mencionó que para evitar temas de inflación, que no afectemos nuevamente las compras de la canasta básica, iba a dar ciertos beneficios como no pago de impuestos, beneficios de regulaciones
para que pudieran importar empresas como, pues, como las que conocemos, supermercados, Walmart, Soriana, etcétera, si todos aquellos que se registren en un padrón de importadores para poder tener el beneficio de no cumplir regulaciones y no pagar impuestos. Entonces, este se amplía, así es que hay un periodo hasta 28 de febrero de este año. Así es que por si desean inscribirse, ustedes manejan algún tipo de estos productos y quieren tener el beneficio de no pagar impuestos y no cumplir regulaciones, obviamente está esta posibilidad de aplicar a este padrón. Asimismo, cabe destacar que hubo otra publicación, perdón, hubo otra regla que se modificó, que es la regla 611, donde es una regla procedimental. ¿Qué sucede? Si hay un error en los pedimentos, en el 99% de los casos no necesitamos una autorización por parte del gobierno para poder rectificar el pedimento. Sin embargo, hay pocos casos, entre ellos cuando nos equivocamos en el régimen, por ejemplo, de que lo vamos a importar de manera temporal y lo importamos de manera definitiva o viceversa, obviamente se tendría que estar solicitando una autorización por un tema de régimen. eh, y obviamente hay un formato que tenemos que seguir y tenemos que presentarlo ante la jurídica de la autoridad, que ese es uno de los puntos que nos consideran. Así también, otra de las reglas que se modificaron es esta regla, la 742, que es para las empresas que tienen una autorización especial que se le llama garantía de IVA y EPS. Esta garantía de IVA y EPS, ¿en qué consiste? Que las importaciones temporales no se paga el IVA si nosotros tramitamos una fianza o tramitamos una carta de crédito. Obviamente se presentan estos documentos ante el SAT tiene que decir adelante y por lo tanto ese beneficio se obtiene con esta garantía, no pagar el IVA. Por lo tanto, lo que nos está poniendo ahí un candadito la autoridad y nos dice, ok, tú quieres este esquema, considera que siempre tienes que estar cumpliendo tus obligaciones fiscales. Entonces, obviamente, si no tenemos la opinión positiva, por consecuencia, este tipo de beneficios no los podemos estar teniendo. También continuando con este tipo de autorizaciones que, como les mencionaba, las fianzas, estas garantías y o cartas de crédito, las empresas que opten por hacer esta solicitud pueden estar renovando. ¿Qué significa? Normalmente estas solicitudes son con vigencia de un año, por lo tanto, podemos solicitar una renovación para mantener el beneficio de no pagar el IVA si contamos con esta garantía o con esta fianza en las importaciones temporales. Entonces, siempre y cuando le digamos a la autoridad, pues que la situación no ha variado y que seguimos nosotros cumpliendo. Entonces, es parte de estos cambios. Y bueno, quiero que veamos estos números. Estos números nos dan referencia de los aumentos que tuvimos del año pasado a este año. Nosotros ya hemos detectado con varias empresas que han tenido errores en las declaraciones en los pedimentos. Por ejemplo, en cada uno de los pedimentos se realiza el proceso de prevalidación. Esta prevalidación, que es la revisión de los datos del pedimento por parte de asociaciones, cámaras, etcétera, y no lo cobran obviamente y viene reflejado en el pedimento, etcétera, ¿no? Entonces, el monto anterior era 240, ahorita es 290. Entonces hay que revisar que sí se estuvo pagando bien desde el 1 de enero. Y aquí nos da una referencia de por dónde viene la autoridad a fiscalizar. Miren, quiero que vean que ese es datos inexactos. ¿Qué es un dato inexacto? Errores en el pedimento. Si nos equivocamos en los errores del pedimento, hay ciertos campos que la autoridad revisa que vienen en el anexo 19 de las reglas de comercio exterior. Si nos equivocamos en estos campos, pues aumentaron las multas. O sea, de 2010 a 2330 hay un aumento precisamente en esta cantidad. Y la segunda más importante de aumentos es esta. Miren, que es lo que tiene que ver las empresas que importan, les pegaría este posible riesgo. O sea, si no tienen toda la documentación completa
de importación, por ejemplo, que tuvieron un seguro y no lo reflejaron en el pedimento, o que tuvieron un flete que se les escapó, no, se nos perdió la factura de FedEx, se nos perdió la factura de DHL, etcétera, y no está reflejada este tipo de documentos en la información del expediente de importación, nada más y nada menos para este 2023, 80,000 pesos por pedimento con error. Entonces, hagan sus multiplicaciones. Si tienen nuevamente muchas operaciones, pues obviamente se vuelve una cantidad muy lucrativa para la autoridad, prácticamente en una operación por mes. Ya estamos hablando de 1 millón de pesos que pudiéramos tener un posible riesgo. Y por aquí va la autoridad. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado en que documentemos correctamente las importaciones. Y el de arriba es para las importaciones y exportaciones. Si viene mal llenado, multas. Y bueno, ustedes pueden decir, oye, pues es que me hace el pedimento la gente banal. Sí, pero adivinen a quién le va a ir a cobrar la autoridad, a la empresa. Sí, prácticamente el 98%, 99% de los créditos, aun y cuando exista la responsabilidad solidaria, ¿con quién van a ir? Pues con el contribuyente. Entonces, punto importante a considerar. Otro de los cambios que les mencioné, ¿recuerdan el tema del padrón que podemos estar nosotros accediendo de la canasta básica? Los cambios que se publicaron este 15 de enero fueron relativos a este padrón. Nos pusieron precisamente algunas causales por los cuales nos pueden suspender este beneficio de este padrón. Si lo perdemos, podemos reincorporarnos. Sí, nos dice cómo y qué tenemos que estar haciendo y qué es lo que va a considerar la autoridad para perder de manera definitiva este beneficio de estar importando sin impuestos y sin regulaciones a México. Entonces, suena muy atractivo este esquema. Muchas empresas ya lo están utilizando y obviamente pues queda abierto para quienes deseen operarlo, ¿no? Entonces, eso es en relación a unas reglas que ha publicado hasta el momento el SAT en materia de comercio exterior. Otra de las reglas que también la autoridad ha publicado, pues es estas reglas de economía. ¿Qué sucede con las reglas de economía? Las reglas de economía les doy un poquito de referencia. La última versión Gracias, que gracias. tenemos, Marco, completa, es la versión del 9 de mayo del 2022. Entonces, el 9 de mayo del 2022 se publican las reglas completas de la Secretaría de Economía y obviamente hemos tenido modificaciones. La última modificación que tuvimos, que fue es esta que estamos aquí haciendo referencia, y va para aquellas empresas que realicen ciertos trámites ante la Secretaría de Economía. Por ejemplo, aquellos que se quieran convertir en IMEX. Sí, o aquellos que se quieran convertir en PROSEC, en las últimas reglas que se publicaron, menciona una obligación que se llama fe de hechos. ¿Qué es una fe de hechos? Va el corredor público, ojo, ya no son los notarios, le quitaron el beneficio a los notarios. Ahora, solamente los corredores públicos que están publicados en el portal de la Secretaría de Economía, son los que pueden hacer esa fe de hechos. ¿Qué es una fe de hechos? Si yo quiero ser IMEX, quiero importar temporalmente, voy a producir, voy a dar un servicio, voy a exportar, necesito obviamente mi programa. Asimismo, aquellas empresas que soliciten un PROSEC, o sea, que quiero traer insumos, quiero producir aquí en México, voy a vender en México o voy a vender en el extranjero, puedo no pagar el impuesto de importación. Entonces ahí me sirve el PROSEC. Pero en los dos supuestos necesito la fe de hechos, o sea, contratar a un corredor público y el corredor público tiene que ir a la instalación y verificar que tengamos una capacidad instalada, que si tengamos personal, que si tengamos la infraestructura en general para poder dar el servicio y o producción. Entonces, estos programas que otorga la Secretaría de Economía, que se conocen como programas de fomento, la autoridad solicita esta fe de hechos. Sin embargo, ha flexibilizado para que nuevos trámites no la tengan que cumplir. Al día de hoy, solamente los que vemos aquí en la pantalla, que solamente son 6 trámites, nos obligan a la fe de hechos. ¿Cuáles son? Un nuevo
nuevo IMEX, un nuevo PROSEC, ampliación de actividades de servicio, cambios de modalidad de IMEX, ampliación, aquí, perdón, permiso previo de neumáticos, sí. ¿Cuáles nos eliminaron en esta última versión? Mercancía sensible, que es una mercancía sensible, el textil, el acero, etcétera. Entonces, si queríamos nosotros traer este tipo de mercancías, pues, de manera constante, de manera periódica, no es necesario estar presentando esta fe de hechos. También se lo quitan a aquellas empresas que realizan estas actividades que se le conoce como de desensamble, de identificación, inspección, que técnicamente los que estamos en el área es bien conocido como el trámite de las 3R. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los que se siguen manteniendo? Nuevo trámite de IMEX, nuevo trámite de PROSEC, ampliación de actividades de servicios, cambio de modalidad del IMEX y el último, permiso previo de neumáticos. Para eso seguimos manteniendo la fe de hechos. Entonces, como tal, pues bueno, es parte de los cambios que se tuvo por la Secretaría de Economía relevantes en el último periodo. Ahora, hubo otros cambios interesantes que al día de hoy todavía algunas empresas siguen teniendo problemas, que es el tema de la séptima enmienda. Como referencia para todos, la séptima enmienda tiene que ver con las clasificaciones arancelarias. Cada cierto periodo, la Organización Mundial de Aduanas publica las nuevas versiones de clasificaciones que cada uno de los países integrantes tiene que actualizar en su legislación. La última versión de cambios es la séptima versión, que es la que tenemos vigente, y esta última versión México la estuvo trabajando internamente, dándola a conocer desde prácticamente hace un año y todos los cambios que se han generado, pues algunas fracciones han cambiado de numeración. Esto nos tiene que tomar por interés, sí, porque recordemos que tenemos que estar declarando en la aduana, aunque lo ponga el agente aduanal en la clasificación, una mala clasificación obviamente va a repercutir en la empresa y tenemos que saber cuál es la correcta, tanto para pagar impuestos como para el tema de cumplimiento de regulaciones y o permisos que tenemos que tener en México. Entonces, esta, como tal, el visto bueno que la autoridad eh, vamos a decir, el arranque de las nuevas clasificaciones quedaron a partir del 12 de diciembre del año pasado. ¿Esto qué significa lo del 12 de diciembre? Significa que estas nuevas clasificaciones nos van a afectar en nuestra operación. Significa que lo que estamos importando y lo que estamos exportando a partir del diciembre del 2012, algunas de esas clasificaciones cambiaron. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos como buena práctica un catálogo de nuestros productos con las clasificaciones arancelarias aplicables. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para saber efectivamente que estamos en cumplimiento y ver que los agentes aduanales no nos estén cambiando las clasificaciones. Es muy común que a veces una empresa importe o exporte el mismo producto toda la vida y que dependiendo del agente aduanal nos esté cambiando la numeración. Obviamente, pues debe de ser una fracción única y para eso obviamente se recomienda que tengamos estos catálogos de fracciones arancelarias, obviamente validados. Mi recomendación es que sea por lo menos con dos agentes aduanales. Entonces, ustedes van a importar y van a exportar, mándenle su listado de productos. El agente aduanal tiene que ponerle sus clasificaciones. Tenemos que enviárselo a un segundo agente aduanal. No le digan que se lo compartieron al otro, y comparen. Si tenemos las mismas clasificaciones arancelarias, palomitas, si tenemos diferentes fracciones arancelarias, la recomendación es que revisemos de manera más profunda y veamos precisamente qué pasó. Y obviamente, pues hay muchos temas a considerar. Podemos solicitarle a nuestros agentes aduanales el que tengan una junta entre ellos y que se pongan de acuerdo técnicamente, o pues la opinión de un tercero, un perito, para poder saber qué sucede con estas clasificaciones arancelarias. Entonces, hay que estar precisamente con estos listados. Las clasificaciones arancelarias también afectan en los tratados de libre comercio. Y ustedes pueden decir, oye, pues, ¿cómo afectan? Pues recordemos que cuando se firma un tratado de libre comercio, se firma bajo una versión de clasificaciones arancelarias.
¿Qué significa? Que hubo una versión previa a la séptima enmienda que es con la que se negoció, por ejemplo, el TEMEC. Y ustedes pueden decir, oye, ¿y eso qué tiene que ver con mi operación? Ok, pues tienes que ver que efectivamente las clasificaciones arancelarias, los certificados de origen que estés emitiendo, cumplen con los requisitos del tratado, porque obviamente la regla de origen puede ser distinta y tienes que ver cuál es la versión con la cual se negoció. Por ejemplo, ahorita puede ser tu clasificación la 01, pero como se negoció en el tratado fue la 02. Entonces, tenemos que estar viendo que tal vez, si bien es cierto, es la 01, no necesariamente siempre se hacen las actualizaciones en los TLCs, y tendríamos que estar revisando la viejita. Tenemos que tener la clasificación viejita de nuestro producto, porque así es como se negoció el tratado y ver que estemos cumpliendo con esa fracción arancelada. Entonces, pues bueno, les recomiendo ahí que hagamos una revisión de nuestras certificaciones de origen, como tal. Y obviamente, pues las clasificaciones pueden afectar los permisos. Si ustedes metieron consultas ante la autoridad, pues lo que nos dicen es que las consultas pues las podemos tirar prácticamente a la basura por ser una nueva versión de las reglas. Así es que la recomendación es que vuelvan a meter las consultas que hicieron a la autoridad, si lo hicieron de clasificaciones arancelarias. Y obviamente si cuentan si son empresas CIMEX, pues se puede ver afectados sus controles de inventarios. Y este es un dato que aquí, ojo, vamos a ponerle mucho ojo en este punto. La autoridad eh, hace cambios en los catálogos de los CFDIs. Recuerdan que cuando hacen un CFDI a la exportación, tienen que estar poniéndole un complemento de comercio exterior. Ese complemento de comercio exterior obliga a que le pongamos una clasificación arancelaria. Entonces tenemos que ver que efectivamente también estemos haciendo el ajuste. Ojo, no solamente del agente aduanal, porque el agente aduanal va a hacer en el pedimento, pero nosotros tenemos que estar viendo que las clasificaciones que estamos poniendo en las facturas de exportación corresponden a las clasificaciones de ese momento. O sea, las clasificaciones nuevas las tenemos que tener ahí, y que no estemos arrastrando, pues tal vez la información viejita que teníamos, porque puede ser que nuestra clasificación arancelaria ya no sea la misma. Entonces, por eso es importante que cuadre todo, pedimento y en exportación, nuestro complemento de la carta por complemento de comercio exterior. Sí, que lo estemos cuidando y que lo estemos obviamente muy atentos a estos cambios. Bueno, ¿qué más tuvimos? Bueno, comercio exterior, para bien o para mal, es un tema fiscal. O sea, no nos podemos estar escapando de pensar en temas fiscales. ¿Por qué? Porque pues tan solo el pedimento es una declaración fiscal. Las facturas, temas fiscales. Entonces, las reglas fiscales se les conoce como resolución miscelánea fiscal y aquí nos establecen algunos temas para nosotros como comercio exterior. Y dentro de estos esquemas de comercio exterior se publicó también para entrar en vigor el 1 de enero cambios en los montos que se le conocen como derecho de trámite aduanero o DTA. O sea, significa que por usar la aduana pagamos este derecho. A partir del 1 de enero, pues cambió, ya es más caro y es necesario revisar que lo estuvimos pagando bien. ¿Por qué? Porque obviamente si lo pagamos mal, tanto nos va a afectar en el DTA como en otra contribución que es el IVA. Acuérdense que el IVA de importación integra el DTA. O sea, si viene mal el DTA, por consecuencia, pues ya tenemos dos cosas mal, tanto el DTA como el IVA. Entonces, y pues obviamente para evitarnos un tema de multas, etcétera, tenemos que estarlo cuidando. ¿Cambiaron también los montos a la exportación? Sí, cambiaron los montos a la importación cuando son montos fijos. Y es importante considerar precisamente estos pedimentos que hicieron a principios del año, que normalmente son los que pueden estar teniendo algún tipo de error. También hasta va a salir más caro el hacer una rectificación de pedimento versus la versión pasada, así es que
Pues bueno, el ETA es importante ahí que lo consideremos. Y bueno, ahí les pongo un tip para que negocien con sus amigos agentes aduanales. Si el error es del agente aduanal, pues lo ideal es que también establezcan ahí por escrito de que pues cada quien se hace responsable y qué va a pasar con las contribuciones, ¿no? Porque tal vez sí hacen el otro pedimento, pero aquí el punto es también negociar el tema de estas contribuciones, ¿no? Y bueno, em, como ustedes saben y platicábamos hace unos momentos, la carta aporte entró en vigor el 1 de enero del 2022. Ahora, a través de los meses, la autoridad ha estado creando nuevas reglas. Creó nuevas reglas la autoridad para este 2023. Estas nuevas reglas vienen requisitos especiales, casos nuevos que se tienen que estar considerando. Sé que algunos pues tal vez no son de nuestro interés, tal vez otros sí. Por ejemplo, aquí nos mencionan sobre temas de los ferries, pero bueno, si nosotros no estamos haciendo operaciones con ferries, pues tal vez no nos va a interesar este cambio. Pero bueno, vamos a ver algunos que sí nos debe interesar, qué cambios hubo. Por los que les estoy poniendo de color azul, pues son las nuevas reglas que no teníamos anteriormente. ¿En qué año? En el 2022. Así es que estas nuevas reglas, pues tenemos que estarlas revisando si es que nos afectan en nuestra operación. Les voy a explicar algunos de estos cambios que son importantes de traer en el radar. Bueno, para los que no estaban muy familiarizados con el tema de la carta aporte es obligatoria para los movimientos que se realizan de mercancía. De punto A a punto B, cualquier movimiento que se realice en México, de manera general, tiene una obligación de que se genere un CFDI por ese movimiento. Este CFDI tiene que tener información precisamente de la mercancía, de a dónde va, a dónde dónde se envía, qué tipo de mercancía es, información de la póliza de seguro, entre otros datos que tiene que tener la carta aporte. Entonces, ¿quiénes son los que pueden estar emitiendo la carta aporte? Pues bueno, lo están emitiendo las propias empresas que tienen sus transportes propios, los intermediarios, como tal, tipo forwarders, etcétera, los que son de transporte propio, cuando contratan un transportista, por ejemplo, cuando contratan un transportista, vamos a poner un nombre X, no sé, Castores, etcétera, que vamos a enviar de punto A a punto B. Obviamente, pues nos van a estar generando una factura por este servicio y la factura la tenemos que tener donde van a parar datos en el CFDI de la operación, que ese es el mentado complemento, porque en el CFDI complementa la información con datos de la operación. Entonces, esa es una opción. O cuando son nuestros propios transportes, pues si bien es cierto, no estamos ofreciendo un servicio ni comprando ningún servicio de fletes, nosotros estamos viendo nuestras propias mercancías y obviamente hay que hacer CFDIs, no de ingresos porque no estamos vendiéndolo, pero sí de traslado que garanticen el movimiento, ya sea de nosotros mismos o esto también para los forwarders. Acuérdense que, por ejemplo, un forwarder no tiene sus propios camiones, contrata terceros. Obviamente, pues ellos van a estar haciendo CFDIs de qué? De traslado. Entonces, esa es de manera muy genérica el tema del CFDI. Ahora vamos a ver detalles de las nuevas reglas, de los nuevos puntos a considerar. Ahora, las nuevas reglas, por ejemplo, esta, que es la regla 27713, de la miscelánea fiscal, establece precisamente un concepto que se le conoce como servicio dedicado. ¿Qué es un servicio dedicado? Pues cuando tenemos un binomio camión-chofer, o con otras denominaciones, como tal, pero pues es la combinación entre los dos. Ahora, em, podemos tener obviamente estos servicios dedicados por un movimiento en específico, quién está haciendo este movimiento, pero lo que trato de decirles es que se puede estar haciendo un CFDI prácticamente por las operaciones que se realicen por día. ¿Sí? Esa es una de las opciones que nos da esta regla, la 27713.
Otra de las reglas que ha sido muy beneficiosa, porque es una excepción a la propia, vamos a llamarle regulación, donde nos establece, por ejemplo, beneficios a los movimientos locales. ¿Qué significa? Que los movimientos que estemos realizando, por ejemplo, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, se puede considerar movimiento local que no está sujeta a a un complemento de la carta aporte. Sin embargo, la excepción a la regla es si cruzas por una circunscripción federal, ya valió. ¿Qué es una circunscripción federal? Si se te ocurrió cruzar por una carretera federal en tu trayecto, que sí puede estar por ahí alguna en el trayecto, ya valió. Ya este beneficio de no tener el complemento de la carta aporte no nos va a aplicar. Y cabe destacar que esta es una de las dudas que se han tenido o que han tenido muchos, aquí se las menciono. Oye, ¿qué sucede con las operaciones que hago yo de la aduana a mi empresa y de mi empresa a la aduana? ¿Debo o no debo de tener precisamente estos FDIs? ¿Lo puedo considerar un tema local? Y tal vez es un tema más de frontera, porque normalmente en frontera pues conviven mucho, pues porque la aduana la tienen enfrente, literal. Y esas operaciones que se realizan de envío a recepción de la aduana, pues obviamente nos está generando y manteniendo la obligación que aun cuando se considere como un tema local, pues estás teniendo un movimiento entre una zona que se considera federal, por lo tanto, lo que provenga de la aduana o lo que vaya hacia la aduana, sí debería tener que CFDI, en otras palabras, ¿ok? Obviamente también para las empresas que manejan de servicios de mensajería y paquetería te están obligados a tener estos FDIs, aquí les voy a dar un punto muy interesante. Ya nos ha tocado y les platico aquí en el despacho en J. del Río, pues obviamente vemos temas de devoluciones de impuestos, y devoluciones de impuestos de IVA, y ya tuvimos la experiencia que en las últimas solicitudes de devoluciones del IVA, adivinen qué nos están pidiendo. CFDIs con sus respectivos complementos carta aporte. Entonces, ya por ahí decían que nos piden muchísimos requisitos. Bueno, adicionemos a este más. Por eso toma doblemente relevancia el cuidar que sí se estén realizando. Obviamente también para aspectos de carga consolidada tenemos esta regla, que es la regla 27725. Sí, como tal, en donde pues tenemos que ver que sí se declare de manera correcta la información de la carga consolidada para efecto de evitarnos alguna multa. El consolidador, si se equivoca en la declaración, acuerden que son responsables solidarios, tanto quien emite el CFDI con complemento como quien le proporciona la información. Entonces, tal vez ahorita no vemos el tema de sanciones porque nos lo están peloteando hasta dentro de unos meses más. Sin embargo, tenemos que estar validando que nuestra operación, cómo declarar la información correcta, porque obviamente nos va a afectar. Entonces, podemos hacerlo con tiempo. Obviamente, pues en exportaciones también podemos estar contratando los mentados transfer. Hay una operación, una regla donde nos dice cómo operarlos. Asimismo, las exportaciones definitivas por medios propios. Obviamente está esta regla que nos dice cómo tenemos que estarlo, declarando. Entonces, dentro de las reglas nuevas que tenemos en esta materia del CFDI. Ahora, esta última regla, precisamente, que es importante que tengamos claro que es una regla de excepción, que es la regla 27728, que nos menciona precisamente la jurisdicción, donde obviamente si nosotros tenemos un tramo no mayor a 30 kilómetros totales desde nuestro punto de origen a nuestro destino, este, como, como tal, tenemos que estar considerando que la autoridad nos puede estar exceptuando por un tramo, vamos a llamarle, pequeñito. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos como tal si estamos o no estamos cruzando por un tramo federal.
Las preguntas y respuestas del tema de la carta aporte se actualizaron. Ahí dentro de las preguntas y respuestas hay un apartado donde viene qué es parte federal y qué no. O sea, nos da ahí como el mapita. Así es que les recomiendo que tracen su ruta, que normalmente es, y ver si estamos o no estamos cayendo, cruzando alguna zona federal, ¿no? Y bueno, diversas cámaras y asociaciones velan por buscar excepciones y por buscar el no cumplimiento de esta solicitud. Hay algunas empresas que son un poquito más rudas y se han ido a amparos, es una posibilidad, otras que son un poquito más negociadoras y han tenido el acercamiento con la autoridad. Hay varios, yo participo en varias cámaras y asociaciones y dentro de algunas cámaras hemos tenido el acercamiento para que se genere excepciones y supuestos donde no se tenga que estar cumpliendo este complemento de la carta aporte. Entonces, dentro de ellas hay unos esquemas como, por ejemplo, hay unas empresas que se llaman CECIT que está buscando que se exceptúen a esta obligación. Entonces, pues bueno, hay varios mecanismos. Recordar que en el portal del SAT vamos a tener los catálogos de este complemento de la carta aporte. Entonces se actualizaron estos catálogos, quiero que vean la fecha de actualización, 6 de enero. Aquí la pregunta que tendríamos que estarle haciendo a nuestro PAC, no sé si sepan qué es un PAC, pero PAC, por ejemplo, es Compaq, con quien van con quien facturan. Entonces, estos PAC o con los que ustedes facturan hacia sus FDIs, en teoría deberían de tener actualizados sus sistemas conforme a las versiones más actualizadas que aquí les estoy mostrando. Miren, por ejemplo, la última actualización de preguntas frecuentes fue el día 23, los demás fueron el 6 de enero y hemos tenido diversas modificaciones al tema de la carta aporte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Preguntar. Si ni ellos saben a qué versión están actualizados, a mí la pregunta, oye, ¿está actualizado? ¿Hasta qué fecha? ¿Cuándo fue su última modificación? Y ahí los pueden identificar que si su última modificación obviamente fue antes del 6 de enero, pues obviamente no estamos actualizados, ¿no? En los FDIs que están emitiendo. Por eso es importante que ustedes revisen indistintamente de que tengan su PAC, ver que esté bien llenado porque obviamente nos obligamos a hacerlo bien y ya que tengamos el tema de las multas, hay multas muy, muy fuertes en los temas de errores en los FDIs que de momento pues no están contempladas, pero va a entrar en vigor. Ya vimos que la autoridad viene en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado al respecto. Otras publicaciones como referencia que tuvimos el día 11 de enero. No sé si recuerdan, hubo pues un comunicado por parte de la Secretaría de Economía donde menciona que se metió una consulta en el TEMEC y que tanto Canadá como México ganaron en el criterio de entendimiento de una consulta que es para la industria automotriz en donde tenían duda en cómo considerar el valor de contenido regional de ciertas partes del vehículo. Entonces, la regla es una regla, vamos a llamarle difícil de cumplir y en el entendimiento de México y Canadá, con cumplir un 75% en el valor de contenido regional era suficiente para poder decir que esas partes eran originarias. Entonces, nos dio la razón el panel y ya tenemos precisamente ese esquema que van a estar siguiendo las empresas automotrices. Ahora, otro punto interesante, si somos empresa que tuvimos alguna, por ejemplo, alguna fusión, que cotizamos en bolsa o que tenemos ingresos como grande contribuyente, en el mes de mayo de este año tenemos que cumplir con la obligación de dictaminarnos. ¿Qué es dictaminarnos? Que un contador vaya y nos revise que estemos bien y que le avise al SAT que estamos bien. La diferencia de otros años a este año es que este año le suman comercio exterior. Y aquí que dice, tiene que cumplir con disposiciones fiscales y aduaneras. Y dentro de los procedimientos que va a hacer el contador
que va a dictaminarlos o que debe dictaminarlos si caen en estos supuestos, pues es que si encuentra incumplimiento en las obligaciones fiscales, aduaneras o puede identificar algo que pueda ser un hecho probable constitutivo de un delito, adivinen qué tienen que hacer, le van a avisar al SAT. Entonces son otros ojos fiscalizadores que le van a notificar al SAT. Lo único que no se va a meter el contador son los temas de clasificación arancelaria. Oye, ¿me puede pedir el control alimentario? Sí. ¿Me puede pedir información de mi máquina? Sí. ¿Me puede pedir información de mis autorizaciones? Sí. Te puede pedir todo el contador. Si encuentra problemas, ¿le va a avisar a quién? Al SAT. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues se multiplican los ojos de revisión en materia de comercio exterior. Obviamente no todas las empresas, si somos una pequeña empresa, pues salvo que nos hayamos fusionado o alguna situación extraordinaria, pero este tipo de esquemas, pues obviamente son para las empresas grandes contribuyentes, como tal, de manera general. Ahora, em, aparece una jurisprudencia en comercio exterior que también nos debe de interesar mucho. Esta jurisprudencia tiene que ver para las empresas que son maquiladoras y que, no sé si recordarán, por ahí del año 2020, la autoridad empezó a cobrar históricos de lo que viene siendo de pagos de derechos, que significaba que si éramos empresa que estábamos certificada en materia de IVA, o sea que no pagábamos el IVA a la importación, porque teníamos esta certificación, la autoridad dijo, ¿sabes qué? Se me olvidó cobrarte porque sí estaba obligado, más bien tú sí estabas obligado a pagarme, pero yo no te notifiqué y nadie nos avisamos y bueno, se le fue la autoridad, pero empezó a notificar la autoridad, oye, pues me debes los años pasados. Y bueno, siempre hay alguien que decide irse por vamos a decir que jurídicamente empezaron los amparos y ¿qué creen? La resolución que ya se tiene, ya publicado en el Semanario Judicial de la Federación, aparece publicada la jurisprudencia en donde nos dice que no se viola el principio de irretroactividad. Entonces, ¿qué significa? Que sí nos pudieron cobrar y que si no pagamos, nos van a ir a cobrar y tienen todo el derecho el SAT. Entonces, pues bueno, por si ustedes fueron de esas que pelean a la autoridad, ya, pues ya perdieron, considerando este tema. Ahora, eh, otro de los cambios que hubo también en las reglas de la Secretaría de Economía es que hubo una actualización a la norma 004 que tiene que ver con los productos textiles. Así es que hay que verificar si ustedes manejan esta norma, pues obviamente es una norma que tenemos que ver la información comercial que se declara en los etiquetados, ver que efectivamente ya traigamos la nueva versión y que lo estemos, vayamos a cumplir al momento de importarlo. Esto prácticamente, pues, es de mediados de este mes de enero, que ya tendríamos que estar listos para cumplir esta norma de etiquetado. También a la exportación, el gobierno estuvo viendo que existían muchas posibilidades de que se exportara el maíz. Acuérdense que nosotros en México consumimos maíz, como tal, maíz blanco, maíz harinero, ¿sí? Este, entonces, aquí el dato es que si se quiere exportar por alguna situación de que le salga un buen negocio a alguien, pues ¿qué creen? Pues tal vez sí lo vas a exportar, pero considera que vas a tener que pagar en la aduana al momento de exportar el 50% de tu valor de tu factura. Entonces, así es que si ustedes tienen negocio de maíz blanco o le están pidiendo maíz blanco a la exportación, a algún cliente, etcétera, pues por lo menos considérele que va a salirle más caro a quien lo va a comprar en el extranjero con un 50% de impuestos sobre el valor de la factura. Así es que mucho cuidado con esto para que no les vaya a afectar. También otro de los cambios, por ejemplo, el último cambio que se tuvo en este tema, no sé si recuerdan que se va a modificar la parte de la carga en el aeropuerto de Benito Juárez, de la Ciudad de México, va a migrar la operación de carga, todas las aerolíneas que manejan la carga van a tener que migrar
a lo que viene siendo el nuevo aeropuerto, a la IFA. Entonces, en el nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, van a darles un tiempo para esta migración. Entonces, en una primera instancia definieron que iban a ser 90 días hábiles y pues bueno, ya recapacitaron, les dieron un poquito más, 18 días hábiles más para que generen este proceso. Ahorita se tiene obviamente ya está platicado, comentado y pues obviamente falta que se publique en el diario para que pues sea todo un hecho, ¿no? También otra de las publicaciones que son interesantes es si ustedes exportan a Colombia, las exportaciones a Colombia les dieron un beneficio que pueden estar utilizando si exportan textiles y o vestidos o viceversa, como tal. em, si importamos, los exportadores de Colombia hacia México, tiene el beneficio de una dispensa. ¿Qué significa la dispensa? Que podemos estar metiendo en la producción, por ejemplo, insumos chinos, sí, y seguimos obteniendo un certificado de origen de Colombia. Aun y cuando le metamos insumos chinos, nos dan una dispensa temporal por cierto periodo. Normalmente esto se da cuando no se tiene proveeduría suficiente. Entonces, no importa los insumos, mientras hagas la transformación en uno de los países del tratado, pues adelante, te dan el beneficio de poder incorporar materiales de otros orígenes. Entonces, eso es para Colombia. Y bueno, aquí viene el tema calientito que les acababa de explicar. El fin de semana, precisamente en las redes sociales de la autoridad Hacienda, SAT, se publicó un, el esquema del 2023 de cómo nos va a fiscalizar la autoridad. Entonces, prácticamente rayando los últimos días de enero, nos dice la autoridad, pues miren, voy tras estos. Entonces, para que vean a ver si ustedes aparecen ahí, cómo viene, qué nos pega, qué nos va a decir la autoridad sobre estos temas. Así es que hay que considerarlo. Entonces, nos compartieron el plan maestro de fiscalización para este 2023. Este plan maestro está prácticamente con varias acciones, ¿no? Obviamente, pues si estamos involucrados con empresas factureras, definitivamente estamos ahí con estos temas. También las nomineras, acuérdense que más de alguien vendía los servicios de nómina, de outsourcing, pero desde el punto de vista de buscar omitir el pago de derechos, perdón, de contribuciones sociales, entre otras. Entonces, tanto el tema de factureras como los que buscaban el que se pagara menos, pues problemas, eso ya lo sabemos, ¿no? Em, Quiero que vean este incremento en operativos y almacenes para combatir el contrabando. Esto que nos pega en comercio exterior. En comercio exterior, acuérdense que se hacen operativos, las verificaciones, transporte, que así se le conocen, en donde pueden detener al transportista literal y le van a pedir documentos. Y ustedes pueden decir, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Pues recuerdan a la parte que no pelábamos del tema de la carta aporte. Ahí es donde toma relevancia. Oye, si van a estar haciendo estos operativos, pues adivina qué documento va a servir de base para comprobar que está legalmente la mercancía en el país, que sí es tuya, que el movimiento que están haciendo de punto A a punto B sí es, porque todavía hay empresas que no están generando los CFDIs con complemento de la carta aporte. Entonces, toma relevancia el que lo tengamos y que lo tengamos bien, porque obviamente puede repercutir en que pudieran decir que es un tema de contrabando. Indistintamente, tal vez no nos van a multar de que, ay, pues una multita porque no traes el complemento de la carta aporte. No, o sea, el riesgo que podemos estar teniendo es un riesgo más allá por un tema de legal estancia, por un tema de contrabando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Movimientos raros que tengamos de ingresos y gastos, por ahí, les comento que es común que la autoridad te cuestione y normalmente uno de los errores que se hace mucho en importaciones definitivas es que la parte contable no está alineada con los pedimentos.
O sea, si estás diciendo que estás comprándole algo al extranjero y el pedimento dice que se lo compraste tal vez no sé, $10,000 el embarque y acá estás diciendo que fueron $8,000. Entonces, temas cuando no cuadra la contabilidad con temas de comercio exterior, aquí también nos puede pegar. Y en general, ¿qué dice aquí? Revisiones de operaciones de comercio exterior. Entonces, si nos vamos a meter a las importaciones temporales, ¿a quién le habla con importaciones temporales? A las maquiladoras. Y verificación de origen. ¿Qué es verificación de origen? Todos aquellos que hayan emitido certificados de origen. O sea, si tú eres una empresa que emite certificados de origen, estás en el radar. Si eres una empresa que recibe certificados de origen, estás en el radar. O sea, significa que por usar los certificados de origen es uno de los mecanismos que está revisando la autoridad. Y bueno, ya este es un tema un poquito más fiscal que ya la autoridad publicó hace unos días cuánto es lo que se espera que pagues de impuestos por cada sector dependiendo de tu tamaño de empresas, tu sector, a qué te dediques, hay ciertos parámetros que se le conocen como tasas efectivas que si no estás en ese margen te puede cuestionar la autoridad. Y bueno, aquí viene la parte de los sectores. Ok, aparte de esos puntos de revisión, ¿cuáles son los sectores que le interesa al gobierno en este 2023 revisar? Pues de entrada, si tienes algo que ver con el acero, bien. Oye, que soy del sector alimenticio, pues, ni modo, entras en el radar. Soy del sector automotriz, también. Bebidas y tabaco, bienvenido. Oye, que manejo comercio en general, bienvenido. Construcción, servicios inmobiliarios, estamos en la minería, en la industria farmacéutica, industria de entretenimiento, energéticos, electrónicos. Bueno, que este sector aquí en Occidente es mucho de empresas electrónicas, así es que pues definitivamente puede ser opción de revisión. Sistema financiero, temas de acciones, telecomunicaciones, Turín. Entonces, si ustedes están en algunos de estos sectores, pues bueno, ya sabemos que los ojos de la autoridad están volteando hacia nosotros para poder llegar a las metas de recaudación para este 2023. Entonces, pues se vuelve un tema complejo que tenemos que estar cuidando. Ahora, algunos puntos que además de estos sectores tenemos que estar considerando que la autoridad está volteando en este 2023. Si nosotros tuvimos reestructuras fiscales, decisiones y fusiones, y aquí déjame, voy a poner un poquito el subrayado, la gran mayoría de empresas, no sé si recuerdan, por el tema de la modificación a la Ley Federal de Trabajo, no sé si lo traigamos fresco este tema, que se tuvo que realizar en los últimos, en algún momento, pues, el que unificaran la empresa que tenía los empleados con la empresa que era la productiva. ¿Qué hicieron muchas? Las fusionaron. Entonces, si tuviste una fusión, que hubo muchísimos casos los últimos años, más que nada por esta obligación que se tuvo de la FA de trabajo, pues bueno, ya estás en el radar. Oye, pues socios accionistas que tuvieron que ver con temas de reestructuras, pues sí, sí, apareces en estas reestructuras también. Me ayudan, gracias. Si tuviste temas, pérdidas fiscales, también. Regímenes fiscales preferentes, aquí, ojo, que, que es, me ayudan con el micrófono, por favor, gracias. ¿Qué es un régimen? No sé si me ayudan los administradores, porque creo que no. Listo, ya quedó. Ay, gracias, Kemale. Bien, ¿qué es un régimen fiscal preferente? Aquí para que le apuntemos, porque puede ser que no sepamos y no lo estemos y estemos utilizándolo, ¿no? Los recintos fiscales, o sea, si haces operaciones, vamos a llamarle, hay ciertas operaciones que se pueden hacer en los recintos fiscales. Por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos WTC, tenemos
lo que viene siendo CLA, etcétera. En Manzanillo, obviamente, muchos, los recintos fiscalizados estratégicos, depósitos fiscales, ¿sí? Lo que viene siendo las empresas CIMEX, ¿sí? Que en general podemos estar hablando, incluso, bueno, la autoridad también considera que, aunque no es un régimen fiscal preferente, pero sí es que tiene beneficios. Digamos, somos una empresa que somos operador económico autorizado, no es tanto un régimen, pero sí es una autorización. Así es que todos ellos también están en el radar, que ese es un régimen fiscal preferencial, hablando de comercio exterior. Este, Obviamente, pues ya los demás son temas un poquito más fiscales, pero la autoridad está volteando a ver este tipo de empresas, y aquí voy a poner un poquito de énfasis. Me faltó una, sí, que lo mencionaba la autoridad, en un segundito, que son las empresas que están certificadas en IVA y EPS. Así es que si nosotros somos de estas, pues bienvenidas, estamos en el radar de la autoridad. Entonces, pues bueno, y bueno, ustedes pueden decir, ok, pues ya nos dijiste, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo ideal es que veamos cómo estamos, ¿no? Que hagamos nuestro examen de conciencia histórico, y si estamos en nuestro examen de conciencia y vemos que está bien, pues bienvenido. La recomendación es que se hagan una revisión para saber el estatus y que no tengan alguna sorpresa por parte de la autoridad. Déjenles comento que ahorita, por ejemplo, estamos llevando un caso de una empresa donde el riesgo que se le detectó era de alrededor de 80 millones de pesos, y obviamente hay formas de cómo se puede corregir sin llegar a tener obviamente ese riesgo, y corregir rápido antes de que tengamos alguna fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, de ser un monto de 80 millones, prácticamente se volvió a un monto menor, a 50,000 pesos. Entonces, imagínense, pero obviamente es con tiempo, porque ya cuando llega la autoridad, pues ya se nos eliminan algunas posibilidades de poder estarnos corrigiendo. Entonces, algunos puntos que les quiero que no se nos olviden, ¿no? Uno, ya vimos que con este plan maestro que nos está mostrando la autoridad va a haber un aumento de auditorías, y por el porcentaje que están buscando de recaudación de un 35% mayor, las auditorías de comercio exterior se mantienen e incluso se hacen más agresivas. Ya vimos las multas, de ahí van a estar sacando mucho dinero. También tener en consideración que en las aduanas, algunas de las aduanas siguen teniendo problemas para aplicar el aviso de cruce, que no sé si recuerdan que es el tema del tracto, que le ponen un holograma, es un tag, y que tienen que estarlo cumpliendo, transmitir esta información. Obviamente, la autoridad va a tratar de mantener y tener este esquema en todas las aduanas al 100%, y hay algunas empresas que ya están migrando en su facturación al 4.0. Entonces, sí es importante que en este nuevo esquema de facturación estemos llenando de manera correcta los FDIs. Ahí los invito a que hagan una revisión adecuada de sus FDIs por esta nueva versión, porque nos piden algunos datos extra que no teníamos anteriormente en la versión anterior a esta 4.0. Aunque todavía no es obligatoria la 4.0, lo ideal es que vayan haciendo ustedes pruebas y que estemos seguros de que estemos llenándolo con los catálogos. Ya ven que les estuve mostrando los catálogos correctos. Incluso también por el tema de la carta aporte, que también hagamos las pruebas con los catálogos. Y vamos a ver en el segundo semestre de este año un mayor empuje para que las empresas se certifiquen. El año pasado la autoridad, Secretaría de Economía en específico, publicó un esquema que se llama Empresa Cumplida, que nos dice cuál sería la empresa ideal desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de cumplimiento en comercio exterior. Entonces ya nos puso la vara alta la Secretaría de Economía, y dice, para mí las empresas que son cumpliditas son las que
cumplen con todo esto, nos dio una serie de requisitos. Entonces, en el 2022 hubo un programa piloto. En este 2023 se busca en el segundo semestre que se publique ya de manera general el mecanismo para que todas las empresas, no solamente las que estuvieron en el piloto, accesen a los beneficios que da o daría la Secretaría de Economía y otras secretarías por ser una empresa cumplida. Por ahí traen un compromiso internacional con generar estos tipos de esquemas de facilitación. Así es que pues el esquema pues es idóneo, pues si queremos nosotros tener una estrellita o si ustedes aplicaron en este programa piloto, pues van a tener una estrellita por parte del gobierno federal de que son cumplidas en comercio exterior. Entonces, pues hasta aquí, era lo que quería compartirles, este, y bueno, pues no sé si tengamos algunas preguntas, Juan Pablo.